meternos, el día de hoy tenemos una invitada más que excelente para explicarnos un tema bastante complejo, un tema que estará en boga de todos próximamente y seguramente ya algunos lo estarán manejando. El día de hoy, como se ha hecho costumbre aquí en hacer grabaciones y entrevistas en ocasión, Sonámbulo Café pues nos está prestando este magnífico lugar y pues bueno, estaremos consumiendo pues cafecito y pan que aquí podrán encontrar todos los días en el horario de servicio que lo dejaremos en la descripción, al igual que la dirección. Y pues bien, el día de hoy nos estará acompañando Nancy Pantoja Salazar. Es con la licenciatura en Enfermería Obstetricia, maestría en Docencia, posgrado en Alta Dirección, doctorante en Administración de Negocios y Alta Dirección, diplomado en Medicina del Trabajo, aplicación de las TICs, que le pediré más adelante que me explique qué es una TIC, para la enseñanza, y en experiencia profesional ha participado en ponencias, congresos, talleres, con experiencia docente en instituciones públicas y privadas, asesora de tesis, sinodal y colaboradora del Sistema Educativo Militar SEDENA y UNAM. Nelly, un gusto tenerte aquí. No, pues gracias por la invitación, Emanuel, muchas gracias. Aquí degustando un rico café y un panecito también. Qué bueno que te está gustando aquí la locación. Nelly, el tema del día de hoy es la inteligencia artificial como método de enseñanza, si realmente funciona o solo es un medio más como el amarillismo y una fuente de desinformación. Ok, pues funciona, sí. En la educación creo que es importante que nos estemos actualizando constantemente, sobre todo los docentes. Los que nos dedicamos a esta área tenemos que estar continuamente buscando herramientas que nos ayuden a buscar información y que sobre todo que les ayuden a los alumnos, ¿no? Ya tenemos ahorita, por ejemplo, el chat, ¿no?, que te comentaba hace ratito, ¿no? Y eso ha sido como un boom de repente para el profesor o para el estudiante. ¿Qué tendría de especial de repente la inteligencia artificial en la educación? Es que tenemos que ser muy precisos en los algoritmos que nosotros le vamos a pedir. Comentábamos que un ejemplo a lo mejor que podría ser ahorita como algo como muy común, ¿no? Te decía, si yo pongo la mano en el fuego, pues me quemo y la tengo que quitar. Pero si yo le digo al robot, al algoritmo, oye, pon la mano, la va a dejar ahí. Se puede derretir y no la va a quitar. Porque también, ¿qué incluye? Pues el razonamiento. Los seres humanos razonamos. La inteligencia artificial o lo que utilizamos, pues no tiene un razonamiento, todavía no. Incluso hasta el grado de mostrar y expresar emociones, comprenderlas incluso, que es algo muy complejo, claro, que se ha demostrado al día de hoy que son incapaces. Sí. En cierto grado. Que sí, va evolucionando, pero... Claro, evoluciona como toda la tecnología. Lo que ahorita tenemos un celular, una cámara, que sabemos que la podemos manejar, a lo mejor para mañana ya es una tecnología distinta que nos puede favorecer, nos puede ayudar, tiene sus limitantes, como decíamos, hay ventajas, desventajas, pero en este caso de la inteligencia artificial, yo creo que habría que tener un método equilibrado en ellos, y tú tocaste un tema bien importante que son las emociones. La emoción siempre es lo más importante. En pandemia lo vimos, ¿no? Todo a través de una cámara. Muchos de esos niños crecieron. Los niños pandemia. Los niños pandemia que no sabían que había más allá de la puerta, ¿no? Y que ya automáticamente ahora se ponen un cubrebocas. Pero ¿qué nos pasa cuando nos dedicamos mucho a esa parte de la tecnología? Yo creo que nos volvemos antisociales. Porque cuando regresamos a la presencialidad, dices, ¿lo toco? ¿No lo toco? ¿Le doy el beso? ¿No? ¿Se va a enojar o no? Y nos ha costado, creo que más trabajo a estas generaciones interrelacionarse entre sí. Creo que esa es la parte que podría tener como limitante también la inteligencia artificial. Pues aquí parte tan interesante porque sí, como se ven manejando fuera de cámaras, que fue magnífico, parecía otra mini entrevista. Sí. La inteligencia artificial ha desarrollado ciertos protocolos y ciertos pasos a seguir para estas nuevas generaciones que nacieron dentro de la pandemia, sí, que se desarrollaron dentro de la pandemia, que a lo mejor puede ser similar a la generación que pasó después del sismo del 17, que se super acostumbró a entregar todo por Zoom, a hacer todo por Google Meet, y olvida un poco el escribir correctamente. Los niños pandemia se ha demostrado que escriben con las patas, no es que yo escriba bonito, pero escriben con las patas en los casos. Y que el protocolo social que ellos tienen es iniciar un chat y ya, o sea, y desarrollan, pero no son capaces de ir a convivir con una persona, de preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, no. Y las faltas de ortografía ya ni te digo, ¿no? Porque entonces, como todo lo voy bajando todo de internet, todo de algún chat, todo lo que necesito, pues ya no me doy a la tarea de transcribir
como dices, de por sí ya escribíamos mal, ahora con todo lo que Con fue todo el digital, motor. exacto, pues ahora menos. Y tampoco ya no me doy a la tarea de revisar si también la información es verídica. Antes, en mi época, te decía, no teníamos internet, porque a lo mejor no existía todavía el internet, pero estaban La enciclopedia. la enciclopedia, las bibliotecas, ¿no? Que era lo que nos mandaban y visitábamos sobre todo. Y yo creo que esa era la parte importante y empezamos a escribir y no te tocaba de otra más que transcribir o sacar las fotocopias y llevártelas a tu casa para no estar todo el día en la biblioteca y hacer los trabajos. O con la época de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Si tenían mucho dinero suficiente, la máquina de escribir y cuidado, teclas rápidas. Ahora es copio pego y le pregunto a cualquier inteligencia artificial de nada. No, y sobre todo el copiar y pegar, pero ya ni siquiera le quitan los comerciales. Ahora el estudiante a veces te deja el comercial y tú, oye, por lo menos quitan el comercial, ¿no? O sea, sí. Y ahí es donde encontramos también estudiantes que cometen mucho plagio. Entonces, eso también es importante pues explicarle a las nuevas generaciones. ¿Es bueno utilizar la tecnología? Es bueno. Pero sí tenemos que tener ciertos límites con el uso de esta tecnología. Y eso me gustaría abarcar un poquito más adelante porque hay una pregunta que me surgió entre la semana respecto a una entrevista previa que aún no se ha publicado, que es el neuroderecho, que ya me gustaría abordarlo más adelante para finalizar toda la entrevista. Y de momento yo seguir desarrollando cómo la inteligencia artificial afecta el proceso de enseñanza o el proceso de poder aprender. Ya tocamos el tema de que las nuevas generaciones, la mayoría desconoce que es una biblioteca, en el peor de los casos. Exacto. En el mejor de los casos sabe que es una biblioteca, pero probablemente ha entrado una vez en su vida. Como probabilidad. Si o sea, bien no le va. digo, si bien le va. O sea, no digo que a todos. O sea, es de... En los millones que hay de ciudadanos aquí en México, probablemente hay una situación. O sea, no es ese caso puntual, es una probabilidad. Entonces lo que puede hacer realizar, ahora se sube el nivel de intensidad, que puede buscar en las bibliografías, ir a los estantes, cómo estos procesos se han visto obsoletos en el método de aprendizaje para ti dentro del campo laboral que es la enseñanza. ¿Cómo lo has vivido? Es muy difícil ahora pedirle a un estudiante que cuando le pidas un trabajo de investigación, te cite. Entonces ahora es como una exigencia, ¿no? Nosotros, como dices, puede ser muy generacional. Los papás, nuestros abuelos o hasta mí, yo me acuerdo que me pedían un trabajo y no era necesario que el profesor como que me recalcara la bibliografía o la cita bibliográfica. Ahora los estudiantes se los tienes que estar pidiendo. Y luego hasta todavía te dicen, ¿y como cuántas citas o bibliografías quieren? Y te quedas así como que, oye, o sea, tú estás haciendo el trabajo, tú dime cuántas vas a necesitar, ¿no? Porque yo no te podría poner un límite. Tú tienes que hacer más amplio tu trabajo. Y yo te decía al principio, antes de iniciar la entrevista, estamos como muy acostumbrados a que a veces nos digan las cosas, ¿no? A pedírnoslas. Ahora yo como docente lo he vivido, tengo que estarles pidiendo a cada ratito las bibliografías, pero el problema es que me las copian de internet. O sea, copian el texto y ya ves que hasta abajo vienen de los artículos como científicos de pues igual las copian y las pegan así. Y entonces cuando tú utilizas, revisas los trabajos, pues te das cuenta prácticamente que la bibliografía no existe. O sea que ese texto que él te citó no corresponde a la bibliografía. Entonces es muy difícil para un docente porque toda la información está muy al alcance de los chicos, pero no la saben ocupar. Creo que eso es lo más importante. Sí, es muy interesante. Es muy cierto, de hecho. Por lo menos a mí en mi carrera, al finalizar todos los trabajos, nos piden un formato muy en específico para evitar este tema del plagio. De que por lo menos se vea que el alumno lo intentó. Exacto. Y como de, bueno, lo intentó, tiene un 6. Pero más allá es para obligarnos a nosotros mismos a hacer bien las cosas con un método y con un formato. Exacto. Algo que se ha estado olvidando por esas nuevas generaciones, o se ha estado automatizando de mala manera, o se ha omitido por parte de a lo mejor el docente o de la institución que es como le pide el formato. Que habrá escuelas que le digan de, no les exijas tanto, están pequeños. Es como que de, ok, están pequeños, pero pues por lo menos de tal a tal edad ya se pueden usar. O de, la institución pide X formato, pero realmente el maestro quiere ocupar otro formato porque él así aprendió y no quiere actualizarse. ¿Qué riesgos está en esta delgada línea de institución y persona? Híjole,
creo que cuando hablamos de la educación, la inteligencia artificial, la parte generacional, se hace como una línea muy compleja, porque entonces la educación tiene que estar muy actualizada, como te decía al principio, el docente se tiene que estar actualizando constantemente, pero la otra parte es la institución donde tú trabajas, y la institución donde tú trabajas te tiene que dar las herramientas para que tú puedas desarrollar y dar una buena clase a tus alumnos. Ahora me ha tocado mucho, por ejemplo, tú estás dando una clase y mientras tú estás hablando, el alumno ya está en el teléfono, investigando lo que tú le estás diciendo para debatirte si es verdad o es mentira. Y es ahí donde entonces también dices, hay que saber buscar la información. Porque si me voy a ir a Wikipedia, híjole, ¿no? O al rincón del vago, que cuántas cosas ya están ahí que no nos funcionan, que no queda, pues la información no es verídica. Entonces hacemos como... En la parte de la administración, cuando se conjugan tres cosas, se llama una triple hélice. En este caso, tú hiciste sin querer una triple hélice por la educación, ¿no? El docente, la educación y el alumno. Entonces, los tres jugamos un papel muy importante. Tú le enseñas al alumno el deber ser, lo que el alumno tiene que aprender y cómo lo tiene que aprender. Y la escuela nos dota de todas las herramientas para que nosotros podamos llevar ese conocimiento con el alumno. Pero él en algún momento lo va a tener que poner en práctica en la población o en la sociedad. En el caso del área de la salud, en un hospital. Entonces, creo que es un conjunto, es un ciclo de información que tiene que estar muy bien detallada, muy bien fundamentada, para que el alumno logre entender su quehacer como profesional en el área. Te decía al principio que, por ejemplo, en las muchas universidades utilizamos los simuladores de baja y alta definición. Pero no es lo mismo que yo ahorita te dijera, Manuel, te voy a canalizar aquí y de repente saco mi equipo de venocrisis y te pongo una venocrisis. Pues seguramente o lloras o te desmayas o te impresiona al ver la sangre o me vas a decir algo, ¿no? Pero si el alumno lo hace en un simulador, el simulador no hace nada. Entonces tú le tienes que dar como las herramientas y explicarle. Si es un simulador, sí nos está ayudando a formarte, pero él no te dice nada. Cuando volvemos a la realidad, cuando estás en el campo de la acción, dice el estudiante, creo que se colapsa, ¿no? Porque ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo lo saco hasta de un paro, ¿no? No sé hacerlo. Creo que ahí es un tema complejo, te decía. Claro. Qué bonito que usted misma tocó el tema de la enfermería y sobre todo en el campo de la salud con este tema de los simuladores, porque es muy complejo. Ha evolucionado tanto de maquetas simples que a mí me tocó ver en la escuela secundaria por parte de los militares o por parte de la policía, del personal sanitario, que llevaban estas maquetas como de goma con una venita falsa que simulaban el procedimiento, y que ahora ya es un maniquí a escala 1 a 1 que trae, a lo mejor no todo por completo, pero sí trae lo más importante, mural, carótida, o sea, estas que son muy importantes, que si no se controlan bien, el paciente pierde la vida. Pero también me sorprende cómo, aún con estas herramientas, el personal nuevo médico, el personal de la salud, puede caer en crisis, porque toda su vida, toda su profesión, por cuestiones de la propia escuela, por cuestiones del profesor, dijo, no, tú te quedas a estudiar esto en el salón, y ustedes al campo conmigo, o píquense las venas, pero él sentado en un rincón de, no quiero que me piquen las venas, no quiero picar a nadie. Con estos retos de educación y este uso de modelos, ¿cómo va cambiando la perspectiva en un futuro? Híjole, me lo planteas, se cuenta que lo vuelvo a vivir. A mí me tocó esa parte de la enseñanza donde aprendí con un par. O sea, yo picaba a otro compañero para poder aprender a canalizar, ¿no? Incluso creo que la práctica más agresiva que tuvimos, me acuerdo ahorita, que fue instalación de sonda nasogástrica. Y entonces tener a mi compañero ahí, decía, ok, tiene que estar en ayuno, tiene que traer un jugo frío, tiene que hacer ciertas técnicas o ciertos procedimientos y fundamentarlos. Okay. Y yo veía las lágrimas a lo mejor en ese momento de mi compañero, ¿no? O sea, salir las lágrimas completamente, me está instalando una zona, me está picando, y me gritaba y me decía. Y de repente me tocó como docente, porque tuve esa no sé, a veces ya sí es ventaja o desventaja,
Pero tuve en la universidad, ya como docente, ese cambio en el que nos dicen, ya no puedes practicar con tu par, porque ya no se hace, pero sí puedes hacerlo con un simulador. Y entonces al hacerlo así con el simulador yo decía, pero este no sirve. Además, cuando yo pico, no, pues no le salen lágrimas, ¿no? Y decía, o tampoco le va a salir sangre. Está muy sereno. Está muy tranquilo. Y yo me ponía a pensar en pacientes que teníamos agitados, en pacientes que venían accidentados gritando, con otras condiciones. Y el alumno aprende con algo que no se mueve. O sea, si yo lo dejo aquí, ahí se va a quedar. Y ahí le tengo que enseñar. El problema es cuando llegamos al hospital. Este choque que todas esas herramientas son muy buenas, te decía, porque a lo mejor ya no lastimo al compañero, a mi par, que han sido muy buenas en que las universidades han adoptado. De repente llegar al hospital y ver que cuando va a canalizar o cuando va a hacer un procedimiento, el paciente sí le grita, sí le dice a veces groserías o sí reacciona con un golpe. Y el alumno te dice, es que eso no me lo enseñó, no, pues eso no te lo voy a enseñar porque te enseñamos la parte más bonita, ¿no? Los simuladores, la tecnología. Y yo te puedo decir que las mejores universidades tienen los mejores laboratorios en simulación para la enseñanza clínica, pero nos hace falta esa empatía con el paciente. Yo creo que es bueno, me ha tocado con los alumnos, es bueno, es una buena herramienta para enseñar, pero sí una gran desventaja es que de repente nos volvemos un tanto apáticos con el ser humano. Y eso es algo que no podemos olvidar en el área de la salud. La empatía, la calidez y la calidad humana que tenemos. Más que nada porque tienen que estar siempre al pie de cañón, preguntarle cómo se siente. En el peor de los casos decirle, por favor, que despíntate las uñas, quítate todas, porque el simulador lo ves y es un tono completo. No hay diferencia entre trae tatuajes, no trae tatuajes, uña larga, no trae uña larga, que la uña está tantito amarilla, o sea, que está morada, o sea. Y en campo sí, pero somos personas, somos un algoritmo más complejo de carne y hueso que respira, que recorre sangre. En cambio, la inteligencia artificial es simplemente un algoritmo que existe en la nada. Exacto. Que el alumno, en este caso el practicante, se vaya curtiendo con estas experiencias es muy bueno. No estamos peleados con la tecnología, porque yo te decía, tenemos que utilizarla y es muy bueno, ¿no? Hace rato, por ejemplo, venía platicando cuando veníamos para acá, venía con mi esposo y de repente decía, pues el GPS nos ayuda muchísimo. Antes no había eso, agarrabas un guía rojo y o preguntabas a la calle. ¿no? Y preguntabas, oye, ¿dónde queda tal dirección? Y ya te iban diciendo, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Ahora ya no. Ahora abres tu aplicación, te sale exactamente hasta el tiempo que te vas a hacer, ¿no? Yo me acuerdo de esos libritos que cargábamos en el coche, que seguramente tus papás lo han de haber utilizado en algún momento, y pues ya, ¿no? Buscaba la dirección y te iba guiando por las calles, nos perdíamos terriblemente, ¿no? O, por ejemplo, con las agendas ahora, antes agarrabas tus secciones, creo que amarilla, y buscabas los nombres, ¿no? De a quién le ibas a hablar, ahora ya no, ahora todo está a la mano. Entonces creo que no hay que pelearnos con la tecnología, solamente yo insisto con lo mismo. Nosotros sentimos, tú dijiste algo muy claro al principio, tenemos emociones, pero la inteligencia artificial y todo lo que las herramientas que nos puedan ayudar a mejorar nuestras profesiones no razonan. Necesitan de nosotros para darles un algoritmo y precisamente puedan hacer la función que nosotros queremos. Justo esta parte me gustaría hacer un poquito de, pasarnos tantito de rápido al campo militar. Sabemos que el campo civil y el campo militar son completamente mundos distintos. No, totalmente. De entrada, porque ellos arriesgan su vida por tipo de profesión. El civil a lo mejor sí la arriesga, pero está consciente del riesgo. O sea, un trabajador sabe que en cualquier momento se le puede caer un martillo en el pie y después un error de trabajo. El militar en cualquier momento puede perder la vida porque está en el campo. Claro, por su ramo. Porque salió a patrullajes, hizo un mal procedimiento, lo que sea, pero él está consciente en todo momento. ¿Cómo se entrenan a estos elementos con los simuladores? ¿O cómo se les hace saber a los elementos del personal sanitario de, ok, mira, tú en tal situación siempre tienes que estar sereno, no importa que esté pasando tal cosa, no importa que el fulanito esté gritando? Y hay muchos ejercicios que me ha tocado ver en las redes sociales, donde están estos simuladores de heridas abiertas, donde está el instructor gritando como si fuera un paciente real.
y de la nada un compañero atrás le está agregando más y más flujo de líquido simulando la sangre. ¿Cómo se puede prevenir que el elemento tenga este shock de esta simulación es real? Híjole, me tocas el punto. He visto, doy clase en el militar, Okay. y entonces los he visto en la acción, ¿no? Y me ha tocado ver cómo es una... no quiero irme así como muy de, ay, son como lo mejor que tenemos en el país. Pero la verdad es que sí es lo mejor. Tienen unos entrenamientos muy precisos, tienen la mejor educación, los mejores simuladores, pero si algo he aprendido de ellos es a guardar la calma. Ellos pueden estar en el campo de la acción y pueden tener un herido y saben qué hacer en el momento. Hace poquito se graduaron unos de una generación que tuve la oportunidad de estar con ellos todo este tiempo y me tocó entrar a un examen profesional. Y de repente uno de los sínodos le decía, y estás en el campo de acción y estás en medio del fuego cruzado y tienes a tu compañero herido y tiene una bala que entra por tal, y le empieza a explicar el caso. Y yo veía en ese momento la cara de mi alumno se transformó como si de verdad lo estuviera viviendo. Y entonces empieza así, tiene un hemotórax y entonces utilizó tal parche y empezó a dar toda una explicación de lo que él haría en un caso real. Termina de explicarlo, todos nos quedamos así como en la sala como diciendo, Okay, sí o sea, sí sabe, ¿no? O sea, sí. Suéltalo al campo. Sí, ya puede irse sin ningún problema. Y es tan bonito ver esa parte, porque como tú bien lo dices, se aprende como con simuladores. Pero ya cuando viene su examen y la parte que ya saben que se van a ir al campo, que van a ir a una unidad a poner en práctica todo su conocimiento, es increíble cómo reaccionan. Yo en especial pues les doy a los oficiales de sanidad. Y déjame decirte que ellos toman las decisiones. O sea, puede haber un médico, pero si el médico no está en la unidad en ese momento, quien toma la decisión es el oficial de sanidad. Y es la parte más importante que vemos en las unidades, porque puede dar una consulta, puede diagnosticar, puede hacer un traslado. Ahora con esto, por ejemplo, del huracán Otis, de repente ver a mis exalumnos en las aeronaves trasladando gente a los hospitales, ayudando, ahí te das cuenta que la educación que llevan vale la pena, ¿no? Vale la pena, pero que todo lo que aprenden es muy bueno, es bueno. Y yo creo que, ahorita te comentaba ahorita que hablas justo de la tecnología, te decía de un sargento que ahorita le estoy ayudando a hacer su tesis, que soy su asesora, y te decía, él va a hablar de un botiquín, ahorita se me olvida el nombre, pero decía, él quiere hacer un botiquín y quiere que le escanear un QR y que ese QR te haga un video de 1 minuto y te explique lo que tienes que hacer, ¿no? Cómo poner, a lo mejor, cómo intubar a un paciente, cómo detener una hemorragia, cómo hacer algún procedimiento en específico. Ese es el uso de la tecnología que le damos y que nos sirve. A lo mejor yo te decía, en el momento de la acción, si ahorita vemos que alguien se está desangrando, ¿cómo se detiene? exacto, ¿no? Y ya viene del comercial, ¿no? Sí, ¿cómo detengo el sangrado? Y a lo mejor tú y yo ahorita nos paramos y decimos, pues hacemos un torniquete rápido, ¿no? Pero a lo mejor en lo que yo estoy haciendo el torniquete, tú estás abriendo la aplicación y me vas a decir, yo te le digo cómo, ¿no? A ver, Nelly, yo te digo. Entonces, podemos actuar los dos al mismo ejecutor y el guía. Exacto. Entonces yo creo que esa es la parte bonita de esta educación militar. Mucha disciplina, mucho conocimiento. Y sí es lo mejor que tenemos. Eso sí te lo puedo decir. Okay. Ahora, cambiémoslo a la rama civil. ¡Wow! De ser que de ya me bajaste. Ay. Demasiado. No, en el campo civil tenemos igual infinidad de médicos muy asombrosos. Claro, pero buenísimos. Que en su principio, como todo ser humano que no está acostumbrado al tema de estar tan en contacto con los shocks, su primer shock es perderse en su imaginación, en su mundo, un rato. Pero ¿cómo es? O sea, retomando la pregunta anterior, sustituyendo el militar, ahora poniendo el civil, ¿cómo es este cambio, esta aceptación a la realidad? O sea, que no es el simulador, no son prácticas con los iguales, no son guías de, mira, aquí está el docente, aquí te está diciendo cómo, y hazlo así, ¿no? O sea, ya están libres en campo, o sea, ya están en sus unidades, ya están, digamos, en el pueblo de quién sabe dónde, desde tal lado, y
corrieron al último médico porque hizo mal un procedimiento, ¿no? ¿Cómo afronta el estudiante, en este caso ya el practicante, las realidades? A veces pensaríamos que le falta un poquito más de herramientas o de conocimientos para poderse desenvolver en el campo clínico. Pero no es así. Quizá, o sea, no es bueno las comparaciones porque Claro. nunca son buenas, pero en una parte hay mucha disciplina y en la otra hay un poco más de flexibilidad, ¿no? La cátedra libre, el profesor puede dar la clase. Puede llegar si quiere, ¿no? Exacto, ¿no? A veces dices, no llego, ¿no? Regularmente. Entonces, creo que aquí el estudiante tiene dos mundos muy distintos. Uno donde puede desarrollar con el paciente en la acción, en el campo clínico cuando vamos a prácticas. Creo que ahí es donde podemos ver qué tan bueno puede ser el alumno y los errores que pueden cometer. Yo te puedo decir que ahorita que acabo de terminar la práctica clínica con un grupo de estudiantes de tercer semestre, que fue su primer contacto en el hospital con el paciente, fue un poquito el shock para ellos de llegar de un simulador donde el simulador, yo te lo repito, no llora, no grita, no te pega, no te dice nada, no siente. Y de repente llegar con el paciente que me decía, ay profesora, es que el paciente me dijo, oye, ya me picaste 2 veces, mejor llama a la enfermera, ¿no? Llama a Ya vi alguien que que sí sí, sepa, ya por llama a alguien favor. que sí sepa porque tú no sabes. O había pacientes que no me toques, eres estudiante, Claro. no quiero, mejor llama a alguien. A otros que muy seguros decían, no, déjame, yo puedo hacer las cosas. Entonces tenemos, yo creo que de todo tipo de alumnos, sí de repente encontramos yo creo que el choque emocional, es más emocional. Volvemos a lo que iniciaste tú de las emociones. Tuve, por ejemplo, alumnos que de repente llegaban y se murió mi paciente. Y yo, híjole, qué pena. Y de repente los veía llorar y yo, ¿por qué lloran? Es que no pude hacer nada. No, sí hiciste. Dentro de lo que está en tus manos hiciste, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Por ahí alguna profesora en algún momento de mi vida, que por ahí debe andar la maestra Carmen Guillén, me decía, que te quede claro que no eres Dios. Tú no puedes decir si el paciente vive o muere. Eso tú no lo decides. Pero sí le ayudas a sanar o a por lo menos pasar sus últimas horas bien, ¿no? ¿Cómo En es la acompañamiento, ¿no? Cuidados paliativos, Paliativos. ¿no? Los cuidados paliativos. Creo que esa parte es la que le enseñamos mucho al estudiante, te puedo decir que civil, Okay. que tiene que ser empático, que en algún momento tú tienes que tratar al paciente como te gustaría ser tratado en ese momento de tu vida. Porque esta frase es muy cierta, casi siempre te ven a ser una enfermera, es la que te recibe y al final quien te va a dar los cuidados paliativos va a ser un enfermero, ¿no? O un enfermero ahora. Entonces yo creo que no distamos mucho de la educación, pero si me dijeras una diferencia entre las dos, es la disciplina. Es la disciplina. Creo que en una hay demasiada disciplina que nos lleva a un éxito como lo vi con los cadetes, y la otra es en el alumno que aprende el día a día con pacientes reales cuando llega al hospital, pero ahí sí ves el choque del uso de las tecnologías. Entonces te decía, hay el choque de los dos mundos, ¿no? De la parte que aprendes con el simulador, con las nuevas tecnologías, y la otra donde aprendes con la parte real. Y luego te decía, pero volvemos a la parte del civil, que es más flexible la educación, y de repente la parte militar, pues que es más la disciplina. Y yo creo que eso los lleva a un buen éxito, el ser disciplinados. Cuando tú eres disciplinado, vas a tener las mejores condiciones, vas a poder desenvolverte mejor y obvio que vas a tener un conocimiento y vas a estar mejor capacitado. Esas son las cosas que a lo mejor en la educación de ambos son distintas. Me gustaría retomar esta parte de esta rigurosidad educativa, esta parte de centrarse en el estudio, de realmente estudiar, porque me gustaría retomar el primer punto, bueno, uno de los primeros puntos de la entrevista, que era el motor de búsqueda de la inteligencia artificial. Ya se habla de ChatGPT, ahorita está BART, está DaVinci, está un sinfín. O sea, podemos nombrar varias que son de paga, varias que son gratuitas, varias que generan texto, varias que generan video, varias que generan audio, pero que al final de cuentas son simples herramientas que están actualizadas con información de hace varios años hasta el año pasado, digamos, Sí, por ejemplo, ¿no? sí.
Como lo es en el caso de BART, sé que está actualizado hasta el año pasado, pero se sigue generando y está conectado a internet. Claro. El chat GPT tiene cierta limitación en el grado de la información, también así que... Y que se volvió súper famoso, porque en 5 días llegó al millón. Sí, se disparó. Y es contraproducente porque toda la información que tiene es hasta el 2014. Cuando ya vamos atrasados en educación de por sí, ¿no? Y le 5 años. algo acerca de la pandemia 2002 y te dice, no sé qué sea, pero te da una respuesta de, fue de tal cosa y tal. Nada que ver con la te invita una historia. ¿Cómo evitamos que el alumno centre toda su atención en el uso de estos motores de búsqueda y realmente se ponga que la rata le patine, como se le dice, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se le puede incentivar de, oye, necesito que vayas a la biblioteca porque necesito que consigas el libro de fulanito de tal para hacer la comparación con el libro de fulanito de tal, pero no ocupes la inteligencia artificial, porque te va a dar uno de los puntos de diferencia, pero no te da un criterio de ok, tal autor cita tal y tal cosa con tal fundamento y lo desarrolla de este modo, y fulanito de tal lo hace de esta otra forma. ¿Cómo hacemos que el alumno o los alumnos en general haga eso? O sea, el militar sabemos que por su cuestión de ser militar es sí, claro. de a huevo lo tiene que ser. Sí. Pero el tema en el civil, o sea, ¿cómo se hace? O sea, Pues, ¿qué herramienta implementaría dentro del civil? Ahorita te voy a poner un ejemplo con mis estudiantes, ¿no? Ellos hacen un proceso de atención enfermero a un paciente como parte de su calificación en el campo clínico. Okay. Hacen un proceso, lo hacen una valoración. Nosotros utilizamos, por ejemplo, este semestre, las 14 necesidades de Virginia Henderson. Y de repente, me entregan el proceso, los empiezo a revisar y por Dios, ¿no? Entonces yo quería así casi agarrar al estudiante y decirle, ay, no, es en serio lo que me estás entregando. ¿De dónde sacaste la información, no? Me enojé, obvio, los saco del campo clínico, pido un aula en el hospital, me dan el aula y los meto a todos. Quiero que me digan, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿qué onda con su proceso? No, profesora, pues está bien. No, esto que ustedes me entregaron no, y les puedo corroborar que lo veo ahorita. Saqué mi computadora y obvio ya sabes que hay herramientas que te dicen, tú metes un párrafo y te descarga la información. No, es un plagio, ¿no? Casi. Entonces empezamos a revisar unos y les digo, ¿vieron cómo nada más copiaron y pegaron? Digo, ahora yo los voy a invitar a hacerlo de la manera que a mí me enseñaron, ¿no? De la manera en que yo aprendí a hacer un proceso, a lo mejor pues, sin tanta herramienta digital. En esa época creo que había como dices, la máquina de escribir, cositas así, ¿no? Pues les di los libros, les dije, estos libros son los que ustedes van a ocupar y de ahí quiero información. Les di las bibliografías, se dieron a la tarea de buscar los libros para bajar las intervenciones, para fundamentarme esas intervenciones, para hacerme un poquito de la descripción de la necesidad que estaba enterada del paciente. Los procesos fueron mejor. Les di 8 días para que los volvieran a entregar, los volvieron a repetir y entonces ellos mismos me dijeron, profesora, es que en el libro venía súper bien explicado, ¿qué te costaba agarrar un libro desde el principio? Es que, pues no, uno se imagina que pues ya nada más copias y pegas. Y en el caso del libro tengo que transcribir. Y entonces decían, bueno, lo transcribe, pero había quienes dijeron, pero yo encontré el libro en digital. Y entonces lo pude descargar, pude cortar y pude hacerle ahora sí las citas y ahora sí me fue más fácil. Creo que ahorita ese ejemplo fue súper clarísimo, el de invitarles a que lean un libro, ¿no? Es decir, ¿quieres actualizarte? Tienes que leer. Ahora, ¿quieres tener menos faltas de ortografía? Lee también. Tienes que leer, ¿no? ¿Y quieres tener tema de conversación? Tienes que leer. Digo, hay librerías porque hay gente que es lectora, que nos gusta leer y que yo creo que eso es lo que tenemos que ir inculcando. Hay por ahí una materia que doy en enfermería y es un seminario y les dejo libros. O sea, sí les digo, cada semana vamos a leer un libro. Y los alumnos lo leen. Digo, no importa si lo encuentran digital, si como lo encuentran, pero lo tienen que leer. Y lo leen. Entonces es más del docente invitarlos a utilizar las fuentes que sí tenemos de las bibliotecas, porque como tú bien lo dices, hay alumnos que ni siquiera conocen qué es una biblioteca, ¿no? Cómo están clasificados los libros. Algo que el docente, pues sí lo tenemos, sí sabemos, porque en algún momento tuvimos que haber entrado,
Pero bueno, esta es una manera de atraer al estudiante otra vez a la lectura. Ahora, ¿cómo hacemos esto en educación básica? Porque sabemos que los padres le dicen, tienes que llevarlo a la biblioteca y nomás van y le toman la foto. O es como el esquema, en mi caso, uno de los profesores de arte, al cual le agradezco mucho, chicos, necesito que vayan al Museo de Bellas Artes, con el Palacio de Bellas Artes, hagan un escrito de los murales que se encuentran dentro, si no encuentran los murales, de arquitectura o de algo que se haya llamado la atención. Y me acuerdo que un compañero de Gandaya nada más llega, agarra una foto del Palacio de Bellas Artes sin nada de gente. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo era el titular del taller de fotografía junto con el maestro encargado. Y me pregunta el maestro a mí en confianza de, oye, ¿cómo hizo esto? Porque estaba todo vacío, él solito, y yo así de, mira, probablemente lo único que hizo fue, o hizo la técnica de bulbo, que es larga exposición, y todo está solo, y él como se quedó quieto, pues salió, y ya. O la otra es sacar una foto vacía y nada más ser corto y pego. Sí, un fotomontaje. Claro, y ya. Pero todo el escrito estaba relacionado a que realmente no fue. O sea, que nada más es la descripción de Wikipedia. Ese compañero nada más fue de, sí, tal, uno. Profesor, aquí está el trabajo. O sea, ¿cómo se hace esto en educación básica? ¿Cómo se fomenta? Porque me tocó a mi generación de, necesito que lean para mañana el Quijote de la página tal a tal. Y es como que, oye, es un texto muy complejo, sí, muy complejo para un niño de primaria. O sea, Sí. O incluso el diario de Ana Frank, que lo retomamos mucho en prepa, en mi caso, por la complejidad filosófica y todo eso. No, es que se indica tal cosa. Probablemente no, pero buena interpretación maestra. Pero en secundaria y primaria, estas interpretaciones, es que requiero que lo hagas, porque si no, no vas a leer más a futuro. Y muchos docentes se niegan a decir, bueno, ¿quieres leer Harry Potter? Lee Harry Potter. ¿Quieres leer Narnia, no? O sea, tengo títulos ahorita muy random, o sea, que no tienen nada que ver uno con el otro. Cada uno tiene su cosa especial que es llamativa. Pero ¿cómo se fomenta este querer leer en los menores? ¿Cómo podríamos hacerlo correctamente sin que se vea como una obligación? Híjole, y fíjate que hace, yo creo que 2 años, no recuerdo bien si fue antes de la pandemia o recién regresamos a la parte presencial, a uno de mis hijos le dejaron ir a una biblioteca, creo que fue la Conserva Vasconcelos, y tiene impresionante, un dinosaurio, algo así. La construcción. Sí, es maravillosa. Era la primera vez que llevaba a mis hijos a una biblioteca y de repente quedaron así como maravillados de, o sea, tantos libros hay aquí, ¿de qué son? ¿No? Entonces hay un área especial para niños. Y la tarea era ir a esa área, que ellos escogieran el libro que más les llamara la atención y que se sentaran a leer, ¿no? Y que nosotros estuviéramos como papás capturando fotos, momentos del niño. Había muchísimos niños, recuerdo, en la sala, pero todos los papás creo que nos mantuvimos al margen y como que los dejamos ser, que ellos buscaran lo que les gustaba de la biblioteca. Es muy difícil a veces que un niño que creció en esta era, en estas generaciones, prefiera un libro que a la tableta, ¿no? Pero sin embargo creo que sí lo podemos motivar. Yo creo que nosotros los papás somos el ejemplo muy claro, o los docentes somos el ejemplo claro. Entonces yo lo que he visto ahora en las escuelas, regresando a esta parte del docente, es que nos invitan a los papás a contar un cuento. O sea, hay un calendario y cada 8 días va un papá y cuenta el cuento. Y al final hace una dinámica de algunas preguntas de ese cuento que tú les leíste y pues puedes darles algún dulce o llevas títeres, a manera de hacerlo emotivo, o sea, que generen la conexión. Exacto. Y creo que ha funcionado. Y ahora la SEP, si no mal recuerdo, tiene un libro de lecturas. Que sí, de repente tiene unas lecturas que dices no son para la edad de los niños, son demasiado complejas. Pero creo que podríamos tener una mejor selección de esas lecturas si a lo mejor nos preguntaran a los papás en algún momento, ¿a qué lecturas creen que podría un niño leer? Creo yo, ¿no? Esa es la parte. No, es muy válido, la verdad es sorprendente cómo ha cambiado el sistema educativo. Mucho. Yo me acuerdo que en prepa en su momento le debatí a mi papá, mis papás en general, a los dos, es que todo el formato de la educación está muy industrializado. Sí. O sea, te piden que vayas de tal a tal hora, pero en esa tal a tal hora nada más tienes, si bien te va, 2 descansos. Si bien te va. Y en el peor de los casos no tienes nada, porque se enojó el profesor de tal materia y tienes 3 horas seguidas, o tienes 2 horas seguidas y de la nada tienes el recreo o los recesos. Y se enojó con ustedes o con el grupo en general,
que usualmente era por culpa de uno, o nomás porque el profesor era de la vieja escuela y decía de, no, es que me contestaste feo, castigados por eso. Entonces, esta idea de que todo está tan individualizado que quiere que sigas un protocolo de para tal hora, llega a tal hora, estudia a tal hora, también lo ve muy implicado en el tema de la lectura, porque tiene libros súper complejos ahora que lo veía más de adultos, y habíamos mencionado Porte, Ana Frank, El retrato de Dorian Gray, claro. Aura de Carlos Fuentes. Además, había uno que me llamó mucho la atención, José Emilio Pacheco, bueno, todas sus lecturas, Claro. es como que de cómo le pones estos títulos a un niño, que si se le da una lectura por otro lado, es de, A los niños, el gusto por la lectura, algo que les regalemos que sabemos que puede gustar. Digo, no siempre les va a gustar, pero por lo menos que lo intenten. A mis hijos hace poquito, pues, creo que fueron vacaciones, incluso porque estábamos encerrados, y le di a uno a leer el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y al otro le di el de las 7 claves del éxito de Walt Disney, ¿no? Y les dije, bueno, lean. Y luego me dicen, uno tiene 10 y el otro tiene 8. Pero el de 10 hizo una buena analogía. Y yo así como que me impresiona y digo, bueno, sí saben. Creo que los niños entienden todo. Solamente es cuestión de motivarlos y darles, creo que la herramienta... guiarlos y de explicarles y correctamente, explicarlos, sin sí. tabús de, es que estás muy pequeño, Sí, espera. sí, no hay que limitarlos, creo que lo idóneo es darles lo que nosotros creemos que puede ser útil para ellos y bueno, pero también dejar que tomen sus decisiones. Oiga, ¿se dio cuenta cómo dimos así un Giro. círculo de toda la entrevista? Porque realmente todo esto de hablar de lecturas desde pequeños, hablar de actividades que se pueden hacer de padres a hijos, con una idea de, no por obligación, sino de, oye, mira, a mí me gusta esto, quiero compartir contigo esto, porque sé que probablemente te guste en algún punto. A lo mejor ahorita te complica un poco la vida, te conflictúa, pero lo recuerdas en tal momento y te prende la chispa de, ok, esto ya lo aprendí de tal manera, tengo la facilidad y lo hago de esta forma. Entonces, hablar de todo esto tiene el sentido de que por medio de la inteligencia artificial, este razonamiento lógico, psicoespacial, matemático, todo lo que es artístico, no lo tiene el motor de búsqueda. Se queda muy, muy limitado. Tan es decir que siempre tienes que meterle las palabras clave o los comandos de quiero tal información en tal formato, de tal duración, de tal cuartilla, tal formato, que lo escriba tal porque es periodista, porque es bla, 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 tema central, bla, 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 bla. Entonces, son esas herramientas que más que arruinar la vida, facilitan, pero hay que estar conscientes hasta qué punto. Tiene una limitante. Claro, y de hecho ya nos que debe de quedar muy poquito tiempo de la entrevista, que la verdad se va a ir como agua. Me gustaría tomar el tema del neuroderecho. En su momento lo platiqué con el director de FICMA, que es el Festival de Cine Internacional con Medios Alternativos. Ahorita acaba de finalizar hace una semana el festival y ocupábamos todo el contenido que proyectado con inteligencia artificial. Si no al 100%, sino con el audio, con imágenes, con texto, pero la inteligencia artificial estaba ahí plasmada. Nosotros, en la actualidad, y lo hemos vivido, vimos cómo el tema de los filtros analiza cierto patrón de nuestro rostro y lo mapea. Vimos la huelga de Hollywood, que no tuvo una muy bonita resolución, pero por necesidad se tuvo que ceder, ¿no? Okay. Y que vamos a ver mucho contenido ya para el próximo año, y mediados del otro, pero que aún así toda esta cuestión del neuroderecho queda muy en pañales en México. Mucho. Que apenas habrá diputados, senadores o personas encargadas de hacer leyes, reformarlas o de interpretarlas de tal manera que ayude a entenderla y a que no se haga mal uso. ¿Cómo vemos el neuroderecho en el salón de clase? En el salón de clase. Como alumno, ¿cómo no incurrimos en, por ejemplo, el plagio? Por ejemplo, en que la inteligencia artificial no se robe nuestros datos personales. ¿Cómo no incurrimos en generar una foto con inteligencia artificial y causar cualquier cosa? ¿Cómo nos protege esta parte? Yo creo que hay que saber usarla con conciencia y con razonamiento, ¿no? Al principio te decía, la inteligencia artificial tiene algo
No, nosotros como seres humanos tenemos algo que la inteligencia artificial no tiene, y es el razonamiento. El ser humano razona todo antes de llevarlo a cabo. La inteligencia artificial no. Es muy cierto que nos ayuda a hacer ciertas tareas en nuestras áreas de trabajo, pero también tiene sus limitantes. No estamos peleados con la tecnología porque gracias a la tecnología estamos ahorita donde estamos. Y yo creo que en la parte del neurodesarrollo, si nos estamos dirigiendo a cómo la puedo utilizar para poder desarrollarme más como ser humano, ese es como el giro que le vamos a dar. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, tendríamos que ser muy cautelosos a la hora de usar esa información, demasiado cautelosos al utilizarla. Es un tema, creo que muy complejo. Por ahí algún profesor, no me acuerdo, en el posgrado nos hablaba sobre Big Data, ¿no? La información que se queda cuando tú buscas algo y luego te salen 20,000 cosas y dices, ¿esto de dónde me salió? Si yo nada más lo busqué una patos, vez. ¿no? Ajá, Y sí. te sale un Te sinfín sale de un cosas de sinfín, patos. sí. Y entonces nos decía él, es la parte que más cuidamos, nuestra protección de datos. El simple hecho de que cuando te dice, acepta estas... Términos y condiciones, y no lo lees. Y no lo lees, si tú le das a aceptar, ya te robó la información. O sea, ya tienes tu información en todos lados. O subes una foto y luego la eliminas, no es cierto, esa foto ya se quedó en algún lugar en la red y ya alguien la tiene. Entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos en esa parte. Si hablamos del neurodesarrollo, creo que nos puede ayudar mucho en ciertas profesiones, en ciertas... en la parte educativa. Creo que la educación especial nos puede ayudar bastante. Me gustaría hacer como el paréntesis de qué es educación especial. O sea, porque muchos, por lo menos en mi caso, de escuela religiosa, era de personas con cierto tipo de capacidad motriz diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? O sea, que, digamos, parálisis cerebral, digamos, alguna amputación de algún miembro superior o inferior. Ajá, es algo ¿Cómo es así. eso? En el caso de la educación especial, sí es más enfocada a alguien que tiene una condición que es distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí nos podría ayudar bastante. Hace poquito conversé con una maestra de nivel básico que se dedica a niños con capacidades diferentes, y ella decía, es tan agradable de repente que alguien que es sordomudo empiece a platicarte con el lenguaje de señas. Decía, y ella lo decía, es maravilloso, porque al final el niño del ciclo te termina dando las gracias. Y yo le decía, ¿y utilizan tecnología? Y decían, claro que utilizamos la tecnología, ¿no? Me dice, ahora por ejemplo los libros, por ejemplo El Principito, tú lees El Principito, es un libro, ¿no? Pero para alguien que no ve, está en sistema braille, tiene relieve. Tiene relieves y tiene los dibujos, y eso es maravilloso. Por ejemplo ahorita, ¿no? Si tú los semáforos que están en Insurgentes que tienen un sonido y te va anunciando, ¿no? Cuántos segundos te quedan. Entonces alguien que no ve, alguien pues está escuchando, ¿no? O sea, hay otras partes del cuerpo que se vuelven más sensibles. Creo que en esta parte la tecnología nos ha ayudado bastante. Nos ayuda bastante en los teléfonos, las aplicaciones de que pues, tú le dictas a con quién quieres conectar y te marca el número, ¿no? En automático. Entonces creo que nos va a funcionar, pero te digo, tiene un límite también. Yo voy con un buen sabor de boca, creo que el espectador también se quedó como que muy de, no manches, ok, abarcaron de todo para que al final cada quien se forme su criterio de, ok, la inteligencia artificial ¿es buena o es mala o simplemente un foco de desinformación? Bueno, una fuente de desinformación. Claro. Hablamos que depende cómo sea utilizada y sobre todo cómo la persona lo utiliza. Porque depende mucho de la persona que busca. Sí, va a depender mucho de cómo lo utilicemos. Claro. Pero sí es útil. No podemos negarnos al cambio. Te decía, ¿no? En el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Es el cambio. Es lo que nos hace también adaptarnos a las nuevas tecnologías. De repente es muy triste ver compañeros que no se han adaptado a estas tecnologías, a la inteligencia artificial, y entonces han tenido que jubilarse, ¿no? Poniéndole un poquito, yo creo que más de ganas, los docentes podemos llegar a lo mejor a esa, no sino al 100 como tú en la tecnología, pero por lo menos hacer lo mejor posible en la educación. Ahí andamos, seguimos dando pasos pequeños porque la tecnología sigue creciendo. Nosotros descansamos y de la nada en Finlandia ya está un programa que
te recopila informaciones de todos. Estás en Sí, X sí. lugar y ya está la información. De hecho, en el gremio fotográfico hubo una polémica de una cámara que no toma fotos con un lente, sino que con un sonar, algo así, que te daba la interpretación y la interpretación la pasas a la computadora y te daba la imagen. Ok. Y era como que, ok, ¿esto se considera o no? Y se abrió un mega debate durante un tiempo. Yo no lo seguí porque sí era como que muy interesante. Considera una cámara secundaria. O sea, ¿por qué tanto drama? No te va a quitar el trabajo. Nomás hay como 2, 3 modelos en el mundo. Quien la tiene es porque tiene barro, está haciendo experimentos. Pero no te va a quitar el trabajo de un día para el otro. Es un proceso. Totalmente. Eso nos tiene que quedar claro. La inteligencia artificial no puede quitarnos el trabajo. O sea, no puede sustituir lo que nosotros hacemos ni como docentes, ni como profesionales de salud, no puede. Habrá otras cosas en las que sí, por ejemplo, en el armado de un auto, la necesitamos forzosamente, pero en el caso de la educación y de la salud, no podría la inteligencia artificial sustituir a un docente, a una enfermera, enfermero, un médico, una médica. No podría, es muy complicado y no creo que lleguemos a ese punto. Yo tampoco. Igual creo lo mismo, de que Sí, no es muy ni siquiera viable, porque pues, se va a perder y todo la información. Porque todo el mundo está de ser acuerdo. Claro. Y al final de cuentas, a lo mejor si se llega a ese punto, van a hacerse miles de millones de empleos alrededor de ese nicho. O sea, no es de, ok, la medicina ya no porque es pura inteligencia, pero ¿qué hay alrededor de la inteligencia? El mantenimiento, la actualización de datos, la actualización de lo que sea, procedimientos, instrumental, limpieza, lo que sea. Pero al final de cuentas, el ser humano tiene que adaptarse, tiene que crecer con todo esto. No sé, una conclusión. Sí, pues o te adaptas o te mueres a la tecnología. No hay de otra. Es adaptarnos, ¿no? O sea, no hay más. O adaptamos o morimos en el intento de esa adaptación. Pues qué gustazo, la verdad, coincidir en el tema, coincidir en el tiempo. Agradecer a la maestra Eva Reyes Gómez que me hizo el enlace con su persona. Y sobre todo de que pues, se aventó a la entrevista. Y pues, agradecerle también al personal de Café Sonámbulo, Sonámbulo Café. El pastel riquísimo. Muy súper bueno. recomendable. Y esos lo hacen siempre al día. O sea, no es rezago, es del día. No, pues súper recomendable. Aparte el lugar está súper padre. Es un oasis dentro del campo Sí, de la ciudad. sí. Y pues la verdad aquí nos prestan las facilidades pues, para pues, venir y pues, aquí echar la platiquita, echar la entrevista. Sobre todo que ustedes sean parte de la misma. Por eso el formato es muy disruptivo con lo que se tiene en televisión abierta, en estos canales de stream, donde todo es cada quien en un extremo, el micrófono, las luces. Por eso está como que en una mesa redonda, porque los hacemos partícipes a ustedes de la conversación. A lo mejor no están con nosotros en el momento, en espacio físico, pero lo están en su equipo. Entonces, un comentario, una reacción, un compartido, ya están siendo partícipes. Claro. Y su opinión vale mucho, su suscripción vale mucho, su follow, todo vale mucho, la verdad. Y pues bueno, así de anecdotario rápido. Aquí tenía Kenneth Enríquez, amigo y actor, que justamente acaba de terminar su producción hace unos días. Y estamos platicando acerca de su historia y su vida dentro del teatro con una puesta en escena llamada Yo fui uno de los 41, que es un tema muy disruptivo para el teatro. Que fuera de cámara le contaré un poquito más a detalle de lo que trataba, pero de nuestro lado izquierdo teníamos audiencia y del lado derecho también. Pero los del lado derecho se fueron rápido de la mesa por la situación y la del lado izquierdo se quedó y estaba riendo con nosotros, no de nosotros, con nosotros, acerca de lo que íbamos platicando. Entonces, esas reacciones tan naturales, es importante que nos las expresen a lo mejor por medio de emojis, por medio de comentarios, por medio de recomendaciones, porque así llegamos a más personas, se desarrollan más estos temas y le damos un seguimiento. A lo mejor este fue el primer capítulo de muchos, ¿no? Espero que la verdad es que sí. Y se le va dando un seguimiento de, miren, hablamos de tal cosa en el capítulo 1 y así. Entonces, muy importante esta parte para que ustedes sigan recibiendo contenido de calidad. Consumir contenido que aporte a la vida, que aporte al conocimiento general y que vaya fortificando algún otro conocimiento. Nosotros, bueno, en mi caso, yo no me considero especialista en nada, más que poder entrevistar y preguntar de cierta forma. Y que lo haces de maravilla. Muchas gracias. Y por eso traigo expertos y traigo especialistas en esas ramas para que no me cuenten, sino que comenten y compartan con nosotros su punto de vista, su experiencia y todo eso. Pues
conclusión. Redes sociales. Agradecerte, Manuel, por ahí me encuentran como Nelly Pantoja en Facebook, subo de todo un poquito, casi todo lo que sucede en la vida del docente, en las dos áreas donde trabajo, el militar y la parte civil. Pues doy algunos cursos de capacitación, y que como te comentaba, es como más ahorita mi parte la gestión empresarial, pero pues ahí andamos, cualquier cosa pues ya saben. Amigos de Medios Alternos, esto ha sido todo por el día de hoy. Visiten Sonámbulo Café, la verdad es todo muy riquísimo. Las atenciones, ni se diga, los baristas, si les pides algo de orientación, te la dan con todo el gusto y te van guiando a una muy buena lección para que tú disfrutes de tu café, de tu espacio aquí en la Ciudad de México. Aquí abajo estará la descripción, bueno, la dirección del lugar. Y pues bueno, tómense una foto, coman rico, tomen café. Y pues ahí nos la comparten, taguen también a Sonámbulo Café, comentan, estuve aquí por Medios Alternos, y pues bueno, síganos al equipo de Medios Alternos en todas las redes sociales, menos en Twitter, antes X, bueno, en X, antes Twitter, que me lengua la traba, el cierre siempre me complica, perdón. Como @medios.alternos, Facebook, Instagram, YouTube. Entonces síganos, compartan el contenido y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana con más contenido.